Ya, bien jóvenes, vamos a empezar. Bueno, en esta primera parte de la clase vamos a ver los ácidos y bases. Ahora jóvenes, nosotros hemos visto en nomenclatura un grupo de ácidos que ya reconocemos, y están los llamados oxácidos, y están los llamados jóvenes hidrácidos, ¿no? Ya son conocidos ellos. Las únicas bases que hemos visto en este momento, hasta la fecha, son los hidróxidos, que son así. Ahora, ¿cuál es la importancia de ellos? Miren, los suelos, las aguas, siempre van a tener un carácter ácido y un carácter básico. Siempre. Un suelo se define como un suelo ácido, un suelo básico, o a veces, ni uno ni lo otro. Se define, por ejemplo, como un suelo neutro. Ya, ¿y qué pasa con eso? Que las plantas, dependiendo del carácter del suelo, se van a desarrollar o no. Por ejemplo, para que una planta crezca adecuadamente, dé frutos buenos, el suelo debe ser básico o neutro. Así debe ser y así lo ha dado la naturaleza. Pero cuando hay fenómenos de lluvia ácida por la contaminación y ya esto disminuye y aumenta la acidez, las plantas ya no van a crecer, ya no van a desarrollarse. Bien, entonces este término de ácidos y bases está en todos lados. Si alguna vez han sacado sangre, la sangre también tiene, jóvenes, un carácter ácido y básico. ¿Alguien sabe cuál predomina en la sangre? ¿Cuál está en mayor medida? Es base, la base, jóvenes. La sangre tiene un carácter básico. El ácido tiene, pero este manda, este es más. Y si por algún problema de salud prevalece ahora lo ácido a lo básico, nos enfermamos. Hasta uno se puede morir. Entonces, este tema influye mucho en los organismos, en el desarrollo de las plantas y, bueno, animales, ¿no? Ahora, hemos visto un grupo muy pequeño de ácidos y de bases. Por ejemplo, con esta teoría que vamos a ver, a esto también lo podemos englobar en ácidos o bases. Alguien debe reconocerlo. El catión aluminio más 3, ¿dónde lo ponemos ahora? Ya, ese es ácido, jóvenes. ¿Sí? Pero, profesor, no es así ni así, es que esta es una teoría pequeña, pues. ¿Ya? Esta es una mayor. Por ejemplo, si agarramos un óxido se puede clasificar también en ambos lados. Debe recordar, un óxido metálico, ¿dónde entra, jóvenes? Entra aquí como base. Bien, entonces cuando esto es derramado por las industrias, por las minas, por algún problema de las fábricas, cambia la acidez y cambia todo el ecosistema. Influye mucho. Bien, ¿son de acá? Buenas. Buenos días. Ya. Bueno, jóvenes, yendo a la primera teoría. Para poder saber qué va a ser ácido, qué va a ser base, aparecen propuestas, teorías, y la primera es la de Arrhenius. Bien, la teoría más sencilla de todas. Él va a agarrar a las sustancias químicas, al ácido y a la base. Jóvenes, y para poder definir si va a ser ácido o base, ¿qué es lo que tiene que hacer Arrhenius obligatoriamente? ¿Qué es lo que tiene que hacer para definir algo como ácido o como base? Tiene que disolverlo en agua. Él obligatoriamente va a usar como solvente al H2O. Ya no puede hacer uso de otro solvente, usa al agua. Ahora, algo pequeño, adelantándome a lo que viene más adelante. El agua realiza un fenómeno que se llama así. Ya recuerdan de qué trata este proceso del agua. El agua genera sus iones. Ahora, de las millones de moléculas de agua que hay acá, de las millones de moléculas que hay, el 1% o menos solamente hace lo que acabo de escribir. Aquí está la molécula de agua líquida y de forma reversible, muy poquitas de estas, botan sus iones. Es el H más 1 y el OH menos 1. Eso hace el agua, jóvenes, internamente.
Y muchas moléculas de agua hacen eso. El agua tendría muchos iones y sería una buena conductora de la corriente. Y el agua no conduce la corriente. Es una cantidad mínima, pero hace esto. Por lo cual, en cualquier lugar que tengamos agua, ya tenemos iones hidrógenos y OH. Ahora, por lo que están viendo en la ecuación, ¿cuál es la proporción entre ellos de moles? ¿Cuál es su proporción de moles de los iones? ¿Están de acuerdo, no? Por lo cual, ellos son ahorita iguales dentro del agua. ¿Ok? Ya. Ahora, jóvenes, un ácido tiene propiedades. A ver, si recuerdan alguna propiedad de los ácidos que, ¿no?, por ahí han visto, han leído. ¿Qué es un ácido, jóvenes, como característica que lo representa? Muy bien, ataca metales, los corroe, tiene sabor agrio también. Y cuando a Arrhenius le dicen, ¿pero por qué ocurre eso? Eso ocurre por lo siguiente. Lo que pasa es que para que un ácido manifieste sus propiedades, al echarlo al agua, el ácido tiene que liberar de su estructura a este ion. Si un ácido, jóvenes, ataca metales, es por este ion que está suelto. Si un ácido tiene sabor agrio, es por este ion. De cualquier sustancia que en el agua bote estos iones, se va a llamar ácido de Arrhenius. ¿Ok? Que según Arrhenius pasa esto, ¿no? A ver. Tengo acá, jóvenes, zumo de limón. Y acá jugo de sandía, por ejemplo. Todos han comido esas frutas, así que no hay problema. ¿Cuál tiene mayor acidez? ¿Cuál es más ácido acá? Obviamente. Y por Arrhenius, ¿qué dice? ¿Por qué el limón va a ser más ácido que la sandía? Porque dentro del limón hay mayor cantidad de estos iones. Y acá hay menos. ¿Ok? Eso es lo que plantea Arrhenius. La acidez se debe a ese ion, a ese H+1. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace el ácido? Acá lo ponemos, disuelto en el agua, libera iones H+1. ¿Recuerdan cómo se llama ese ion? ¿Qué nombre recibe ese H+1? Ya, muchas gracias, jóvenes. Se llama así, ¿no? Protón, el nombre que va a recibir. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace el ácido de forma general? A ver, por favor. El ácido lo que está haciendo es incrementar los corchetes que significaban de las clases pasadas. Corchetes, jóvenes. Molaridad, la concentración de los iones hidrógeno del agua, ¿no? El agua ya tiene iones hidrógeno. Lo que hace el ácido es incrementarlo, es aumentarlo. ¿Ok? Ya. Ahora. Jóvenes, ¿quiénes son los ácidos de Arrhenius? Claro, acá hay una lista muy pequeña que harían lo que he mencionado. Está lo que clásicamente conocemos como los oxácidos. O sea, ellos van en el agua a tener la capacidad de liberar hidrógenos. Bien, atentos ahí. A ver, un oxácido que conozcan, que recuerden. Uno conocido que viene a cada rato en el examen. Muy bien, hay varios. Clorhídrico, ¿cómo clorhídrico? Sulfúrico, ¿no? Por ejemplo, oxácidos, jóvenes. Fuera del agua está todo como grupo enlazado, pero entra el agua y se ioniza. Bota sus iones. ¿Qué iones bota este ácido en el agua? Dos, ¿verdad? Tiene dos. Bota dos protones y deja el anión sulfato. Ahí sería su ionización, ¿ok? Jóvenes, como ha botado dos protones a este ácido, ¿cómo se le dice? Ajá, muchas gracias, muchas gracias. Ahí se le dice, ¿no? Es su denominación. ¿Bien? Ya, siguiente. Aquí están los llamados hidrácidos, que lo reconocen de esa manera. A ver, un hidrácido famoso que a cada rato venga en los problemas. Ahí sí el que dijeron, ¿no? El HCl. Fuera del agua todo está unido, pero entra el agua y el agua, el solvente, lo separa. Y bota su único H que tiene,
y el anión cloruro. Ya jóvenes, ¿cómo se llamaría este ácido? Monoprótico, ¿no? Monoprótico. Bueno, y falta uno más. ¿Cuál es la otra sustancia que en el agua liberaría de su estructura H más 1? Son los orgánicos, ¿no? Los orgánicos. Los llamados ácidos carboxílicos. ¿Cómo lo reconocemos a esto? ¿Lo recuerdan? Era así, ¿no? Ya. En estos ácidos jóvenes, el único hidrógeno que puede ser liberado, el único hidrógeno desprendido, es el de acá. Bien, acá en este R que es variable van a haber hidrógenos, pero ahí están enlazados con los carbonos y su capacidad para salir es baja porque ese tiene poca polaridad. En cambio, como este enlace es muy polar, el agua ahí lo rodea por su también alta polaridad y lo separa. Tenemos, por ejemplo, al más conocido de todos para los exámenes, el está en la casa, que es el del vinagre, el ácido acético. Ya. El único H que suelta, ya saben, este de acá nada más. Sería el CH3COO y el único hidrógeno liberado. Bien. Sería monoprótico. Bien. Bueno, muchachos, Arrhenius se dio cuenta de esa situación y otorgó que un ácido tiene propiedades que están definidas por este ion. Ya, a más presencia de ese ion, mayor acidez, mayor fuerza de acidez. Cuando hay poquito, poca acidez. Así él lo define. Ahora vamos acá a la base. Un ratito, jóvenes, vamos a acabar ya. ¿Cuántas clases faltan para acabar todo el curso, todo el ciclo? ¿5 todavía falta? Ya. A ver, jóvenes. Una base. Una base, ¿cómo lo define Arrhenius? Bueno, él dice así ahora. Una base va a ser aquella sustancia química que al momento de disolverlo en el agua, ¿qué va a desprender? Los iones OH-1. A ver, jóvenes, una propiedad de la base que recuerden, una propiedad de esas sustancias que los caracteriza, que los representan. Sabor amargo, ¿no? El sabor amargo. Otro más que más común es que disuelven grasas. Por ejemplo, toda agente de limpieza que tengamos en la casa es una base. El jabón, el champú, el detergente, con lo que lavan los platos también. Son bases. Bien, disuelven grasas. Y cuando le preguntaban a Arrhenius por qué la base disuelve grasas, es por este ion. Él es responsable de las propiedades básicas. Bien, ya. Ahora, según Arrhenius, entonces una base lo que hace al disolverse en el agua es desprender iones OH-1. ¿Alguien sabe cómo se le llama a estos iones OH-1? Hidróxido, ¿no? Se llama así. Ion hidróxido. Ya, nada más. O sea que ellos van a aumentar la concentración de OH que tenía el agua. El agua ya tenía esos iones, jóvenes, lo está aumentando. ¿Bien? Y la pregunta similar al otro lado es, ¿quiénes son ellos? A ver, jóvenes, ¿quiénes son? La base de Arrhenius, ¿a quiénes lo consideramos? Solamente los hidróxidos, nada más. ¿Está bien? Ahí tenemos, como saben, un metal con una cantidad de OH. Y ahí queda. A ver si recuerdan cuál es el que viene más en problemas de pH, pOH, ¿no? De ácidos y bases. Ajá, muchas gracias. La soda cáustica, ¿no? Viene a cada rato. Esto entra al agua y se ioniza. Bota su catión, que es el sodio más 1, y deja acá un OH libre. Jóvenes, ha botado solamente un OH. ¿Cómo se le dice a la base cuando bota un OH?
Ajá, muy bien, gracias, jóvenes. Mono, ya, ¿qué más? Claro, ion hidróxido, el que ha votado una vez. Mono hidroxilado. Ahí se le dice. Ya esa es la idea que va a tener. ¿Bien? Y ahí nomás lo dejo. Suficiente con eso. Ahora, antes de pasar al otro lado. ¿Cuándo nosotros decimos que estamos frente a una neutralización? ¿Cuándo una reacción química, jóvenes, es de neutralización? Muy bien, lo trascendental, para llamarlo así, es cuando yo tengo acá un ácido que reacciona con una base. Si juntos, jóvenes, ácido y base se llama neutralización. Ahora, solo en la teoría de Arrhenius, solo en esta teoría, van a salir los productos que usted conoce de forma clásica. Ácido con base, ¿qué es lo que va a formar? Sal con agua. Acá se cumple esto. Agarrando cualquier ácido de Arrhenius y cualquier base, sale agua con sal. Acá también va a haber neutralización, pero no va a salir sal con agua. En Lewis también, pero no sale sal con agua. Ya, acá esta es la reacción más conocida de neutralización que conocemos. Para llamarlo así, hay que tener al inicio sal, ácido y base. Eso es lo principal. Ya. Ahora, jóvenes, para pasar al otro lado. ¿Cuál es la limitación de esto? ¿Cuál es su limitación de esta teoría? Muy bien. Una primera limitación es que solo utiliza como solvente al agua. ¿Y qué tiene que ver eso? Que hay cosas que en el agua no se disuelven, pues. Como aceites, como la cera. Y si quiero saber el carácter ácido de un aceite o básico, esto no lo puedo utilizar, ya que no se disuelve para desprender sus iones. Solo emplea como solvente al agua. Es una limitación muy grande. Veamos acá para ir haciendo la comparación. Miren, muchachos. Yo tengo por acá esta sustancia. Sodio, bromo O. ¿Ya? Hipobromito de sodio. Es una sal. Voy a agarrar la teoría de Arrhenius, lo echo al agua y la sal se va a dispersar. ¿Qué hace la sal en el agua? Bota sus iones. ¿Podrían decirme los iones que tiene la sal? ¿Qué iones tiene esta sal, jóvenes? Ajá, muy bien, gracias. Sodio más 1. Y tiene el anión bromo. O menos 1. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Están ahí dentro. Según Arrhenius, jóvenes, según Arrhenius, ¿cómo se definiría a esta sustancia en el agua? ¿Como ácido o como base? La respuesta es rápida. ¿Cómo definimos a ese en el agua? ¿Como ácido o como base? No tiene definición. No tiene. ¿Cómo va a ser una base si claramente Arrhenius plantea esto de acá? Y eso no es ácido menos. El ácido bota hidrógeno, no tiene para botar. Pero él tiene un carácter que no lo puede explicar Arrhenius. Y para comprobarlo, vamos a usar el famoso papel de tornasol. Espero que recuerden que era el papel de tornasol. A ver, jóvenes, el tornasol, el papel de tornasol es, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Una tira de papel que está impregnada de una sustancia química obtenida de plantas, de los pétalos de una planta, de una flor. Y hay pétalos azules y rojos. Saca el pigmento y se le impregna a los papeles. ¿Qué pasa? Que ese pigmento reacciona con los ácidos y las bases tomando un color determinado, un color específico. ¿Alguien recordará el papel de tornasol en presencia de un ácido? ¿Qué color tiene? Es rojo. Y en una base, jóvenes, es azul. Miren lo que ocurre. Al disolver esta sal en el agua, metemos el papel de tornasol. El tornasol de color azul no cambia. Y el que está de color rojo, muchachos, se vuelve azul. Esto me está diciendo qué carácter hay acá adentro.
Como lo hemos dicho, este es base, es base. Si el tornasol se ha vuelto azul, este es base. Y la pregunta en la teoría de Arrhenius decía, ¿pero por qué? Si una base tiene OH para botar y esto no tiene nada. Ya, pues ahí está la otra limitación. No puede responder el carácter básico o ácido de otras sustancias. No puede. Abarca un grupo muy pequeño. En algunas se equivoca. A ver, esta es una pregunta clásica, que no lo he hecho este año porque la vez pasada lo hice. Lo tendrán en su cuaderno seguro. El amoníaco, jóvenes, NH3. Lo he hecho al agua. Según Arrhenius, ¿dónde encajaría su clasificación? Según Arrhenius, jóvenes, según lo que dice Arrhenius, el amoníaco, ¿dónde se podría evaluar teóricamente? No se puede, no se puede. Porque no es oxácido, no es hidrácido, no es orgánico. El amoníaco no es hidróxido, no se puede evaluar. Pero a estas alturas de la vida muchos saben, el amoníaco en el agua, ¿qué carácter tiene? Es base, es base. Entonces, ¿qué sucede? Que otra limitación es que no puede definir el carácter ácido y básico de algunas sustancias, como estos que estoy mencionando. Y ahí se recurre a otra teoría. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué me llevo de esta primera parte? Que esta es la primera teoría que surge para explicar qué es un ácido o qué es una base. Obligatoriamente tiene que ser disuelta en el agua la sustancia, y para que tenga propiedades ácidas la sustancia, tiene que botar protones. Base OH, ¿quiénes son? Lo que está ahí ya señalado. ¿Por qué no se mantuvo esta teoría para todo? Porque tiene limitaciones. Y eso nos lleva a ver otras ideas de ácidos y bases. Otra teoría. Ya. Joder, bueno, vamos ahora a plantear lo que dice Brostey-Lowry, ¿no? Entonces, como le dije, ya lo anoté para que lo tengan ahí. Si el tornasol de rojo se vuelve azul, siempre que queda el tornasol azul, el que es azul se queda obviamente así. La sustancia es una base, sustancia básica, o también llamada alcalina. Ya. Y la explicación es la siguiente. ¿Por qué eso va a ser una base? Desconociendo lo que dice Arrhenius, acá viene. Lo que pasa es que ahora Brostey-Lowry, este par de científicos, contemplaron que entre el soluto y el solvente va a haber una reacción química. Eso no lo planteó acá Arrhenius. Arrhenius entraba a la sustancia y esta se separaba en iones. El agua era solamente un medio, el agua no se transformaba, pero acá sí el agua va a reaccionar. Y miren lo que ocurre. De los dos iones que la sal ha liberado, el sodio +1 no tiene capacidad de reaccionar con el agua. En cambio, este anión, él sí va a reaccionar y genera el siguiente proceso. Esta reacción, el examen se los va a dar escrito. De los dos iones que ha botado la sal,
El llamado anión hipobromito reacciona con el agua, con el solvente. El agua se va a consumir, jóvenes. Y acá se establece una reacción reversible, donde se forma esto que ven a la derecha. Y ahí está, observen. Ahora mi sustancia no tiene que tener OH para botar, sino que cuando interactúa con el agua, miren qué hace esa reacción. Los está generando, los está produciendo. Así que si bien es cierto, no tiene OH la sustancia, al reaccionar con el solvente, acá aparecen esos iones. Por lo cual, esto es básico, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ya. Ahora, ¿podrían recordar cómo se llamaba esta reacción de Brostad y Lowry? ¿Qué nombre tenía esa reacción, jóvenes? Empieza con la P, ¿recuerdan? Luego la R, la O, la T, la O y esta. Ahí se llamaba protólisis. ¿Y qué tiene que haber para que sea así la reacción? Y lo pueden comprobar ahorita, ¿no? Tiene que haber lo que dijimos, transferencia de un protón, solo de uno. Y ahí se da cuenta. A ver, entre ellos, ¿qué ha ocurrido para convertirse en lo que está a la derecha? Se dan cuenta de inmediato. El agua le ha tenido que ceder, que dar un protón al otro, ¿no? Al anión. Eso va a pasar siempre. No le pasa a dos, no, solamente uno. ¿Ya? Si le pasa a dos, ya no hay esta teoría ya. Esa teoría no existe. Y ahí definimos, muchachos. ¿Cómo se le llama a aquella sustancia que en la reacción va a entregarle un hidrógeno al otro? ¿Cómo se le llama eso? Es un ácido de Brostad y Lowry. Por ahí no ha cambiado las cosas mucho. ¿Qué hacía acá un ácido? Bota hidrógeno. Ahí es casi lo mismo. Donde sí revoluciona toda la definición es en la base. Una base lo que ahora realiza es aceptar un hidrógeno. Ya no es liberar OHs. Acepta. Y ahí cambia todo. ¿Bien? Bueno, como esto es reversible, va a retornar y ahí usted mismo es, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí para que regrese el proceso? ¿Qué ha tenido que pasar? Lo mismo. El hidrógeno vuelve a su sitio, transferencia de un hidrógeno, y también defino ahí los términos. Este que da hidrógeno es ácido, esto que lo recibe es base. ¿Cómo lo distinguimos a los dos? ¿Qué palabra faltaba a la derecha para que sea distinto, ¿no? Digamos base y no que confundamos. Ajá. A la derecha se llama conjugado. Ácido conjugado y base conjugada. Ya. Ahí que quede un rato, jóvenes, ¿ya? Que quede un ratito ahí. Ahora, observen este detalle. De lo bueno de esta teoría, que ya me está ayudando a determinar el carácter ácido-base de sustancias que no me hice Arrhenius. Ahora, jóvenes, por favor, lo que acá Arrhenius dijo que va a pasar frente al agua, ahí también se mantiene. Si estas sustancias en el agua eran ácidos, allá también. Si estas sustancias en el agua eran allá también. Solamente lo que hace Arrhenius, para Brostad y Lowry, es aumentar más sustancias. O sea, esta teoría se cumple acá adentro también. Por ejemplo, a ver, jóvenes, voy a agarrar acá un hidrácido, ya un hidrácido que usted conoce muy bien, que va a ser el HF, y lo voy a hacer reaccionar con el agua, ¿no? Entró al agua. Miren lo que va a salir acá a la derecha, lo que se va a obtener, muchachos, y es esto. Si en la primera teoría esa sustancia HF en el agua era ácido, repito, acá también. Pueden ver lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido entre ellos para formar lo que está a la derecha? Como vemos, jóvenes, ahí está la idea. Él ha entregado un hidrógeno acá, ¿verdad? Entonces, al que entrega hidrógeno se le llama ácido, al que lo recibe se le llama base.
Y ahí está la misma relación. Acá a la derecha, jóvenes, para que esto retorne, este hidrógeno tiene que regresar por este lado. Este se llamaría ahora ácido conjugado. Y acá base conjugada. ¿Listo? Ahí tiene los nombres, ya. Un último detalle. El HF es un ácido, como está viendo. El HF es un ácido. Pero jóvenes, se comporta como ácido cuando se junta o disuelve en el agua. Si cambio de solvente, que acá está permitido, acá no es que siempre use el agua. Si cambio de solvente, ese ya ahora puede ser una base. Por ejemplo, vean esta idea. Acá dejo esto para poner ahí mis datos y acá. Miren, tengo el HF, ¿ok? Y ahora lo voy a agregar para que se disperse, se disuelva, ya no en el agua, sino en un solvente distinto. Podría ser este, observen. El ácido sulfúrico. Ya no va a ser necesariamente ácido, ¿eh? Y acá viene un recuerdo de hace años, miren. Sería así. El ácido sulfúrico en el agua es un ácido. El HF también en el agua es un ácido, según Arrhenius. Si ahora a los dos los hago interactuar en Brostay-Lowry, no pueden ser dos ácidos, pues, ¿no? Uno se queda como ácido y el otro se vuelve base. Eso depende de... A ver, ¿quién sería ahí el ácido, si lo recordamos? ¿Quién sería el ácido de los dos? ¿Quién actúa como ácido? Los dos son ácidos en el agua. Ahora no están en el agua, están entre sí interactuando. Uno tiene que ser ácido y el otro tiene que ser base. ¿Quién se queda como ácido ahí, jóvenes? El ácido más fuerte. Ya eso lo vemos en un rato, pero seguro muchos ya lo recuerdan. ¿Quién es el ácido más fuerte entre los dos? ¿El fluorhídrico o el sulfúrico? El sulfúrico. El fluorhídrico es débil, el otro es fuerte. Entonces, este de acá le va a dar su hidrógeno. Y lo que actuaba como ácido en la reacción anterior, ahora, jóvenes, es una base. El carácter ácido y base acá de las sustancias no está definido. Va a depender con quién esté interactuando, no esté disolviéndose. Si cambio de solvente, la naturaleza de la sustancia varía. Allá no. O acá solamente es el agua, está definido todo ahí. Bueno, jóvenes, entra acá un hidrógeno que haría algo así. Y acá se va un hidrógeno y que haría esto así. Ya, defino de una vez. El hidrógeno acá regresa, ¿no? Para que sea reversible. Este sería ácido conjugado, base conjugada. Bien. Bueno, y para acabar esta breve idea, decían un término muy especial, que son los llamados pares conjugados. ¿Cómo se definía eso, jóvenes? ¿Qué era un par conjugado? Ajá. Dos sustancias, una era ácida, la otra era base, de lados contrarios. Este es base. ¿Quién es su conjugado? Este de acá, ¿no? El ácido. Par conjugado. Este es ácido, su conjugado, la base del otro lado. Los pares conjugados, jóvenes. Acá igualito. Ácido, su conjugado, la base que está al otro lado, ¿no? Cuando el ácido bota su hidrógeno, lo que queda es su base conjugada. Y acá igualito otro par conjugado.
Ya. Y bueno, jóvenes, acá aparece un término solamente en esta teoría, ni acá ni en Lewis aparece, y lo deben recordar muchos, se llamaba así a esta sustancia, ¿no? La sustancia que tiene doble comportamiento, ¿recuerdan cómo se denominaba eso? Y es sustancia anfiprótica. ¿A qué se le llamaba de esa manera, jóvenes? Es aquello que puede actuar como ácido o como base. Depende con quién esté en la reacción. Por ejemplo, el agua es uno de ellos. El agua acá actuó como ácido frente a este anión y acá el agua actuó como base. Se llama un anfiprótico. Otro es el HF. Actúa como base y acá actuó como ácido. Otro anfiprótico. Así se va a denominar. ¿Bien? Entonces acá lo anoto y dejo esos ejemplos para empezar a hacer preguntas. Muy bien, vamos a la teoría de Lewis. Miren lo que pasa acá, jóvenes, ahora. A veces cuando yo hago esa reacción de dos sustancias,
dos especies químicas que van a reaccionar, no va a haber transferencia de hidrógeno. Con estas dos sustancias, por ejemplo, se esperaba que el amoníaco que tiene H's le transfiera un hidrógeno a esta de acá, pero no ocurrió, no se dio. Y al contrario, se formó solo un producto. Cuando dos reactantes estén interactuando y salga solamente un producto, esta reacción tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa reacción química de dos reactivos y un producto nada más? Se llama reacción de adición. Ahí se fundamenta la teoría de Lewis, una reacción de adición. Y si recuerdan, jóvenes, Lewis, ¿en qué parte del tema del curso de química aparece? ¿En qué tema aparece Lewis, jóvenes? En el enlace químico. Y él fundamenta su teoría en un enlace químico, el enlace que todos conocen, enlace dativo o coordinado. Entonces, él dice que los dos reactivos, para que se puedan juntar, formarán un enlace dativo. ¿Bien? ¿Cómo era el dativo? Si lo recordamos rápidamente, tenemos acá dos átomos, uno tenía un par libre de electrones, el otro no tiene nada, y para formar el par enlazante, un átomo ponía los dos, ¿verdad? Y ahí está el dativo. ¿Bien? Entendemos que por más que haya puesto los dos, ese par le corresponde a ambos átomos, es de ambos átomos ya unidos. Veamos acá. Voy a hacer la estructura de cada uno. El amoníaco, nitrógeno grupo 5, tiene 5 electrones de valencia, y acá observamos tiene un par libre. Este nitrógeno es el que va a dar los electrones, tiene un par sin utilizar. Y el otro tiene que aceptarlo, pero ¿por qué lo puede aceptar? Todos recordaremos que el boro, ¿de qué grupo es el boro? Grupo 3, y el boro no tiene octeto completo. El boro tiene octeto incompleto, como también el aluminio, ¿no? De ese grupo. Y él tiene acá un lugar disponible para aceptar los electrones. Ahí están las condiciones, jóvenes. Que cuando esto se va a unir, él tiene un par libre para aportar y él no tiene electrones acá. Un lado disponible tiene. Y él pone acá los dos electrones para el enlace dativo. Quedaría esto así. Ya quedaría de la siguiente manera. Acá lo juntamos. Acá está el boro flúor 3. Y lo que los mantiene unidos es un dativo, que el nitrógeno ha puesto para que se mantengan ahí atraídos. Ya. Ahí aparece la teoría de Lewis. Y decimos así. ¿Cómo se le llama a aquella sustancia química que es capaz de dar electrones? Y tiene esa definición, ¿no? Base. Ya no hablo de dar hidrógeno, ¿sabes? Dar electrones, aportar electrones. Es la sustancia capaz de aceptar los electrones, según esta teoría, ya se denomina un ácido. Esa es la definición. Jóvenes, el ácido acepta un par de electrones. Y la base cede o dona el par de electrones. Acá hay una palabra especial, ¿no? Como el ácido puede aceptar electrones, recuerdan que se le decía de una manera particular al ácido de Lewis. Y se le decía de esta manera, si están de acuerdo, si por ahí lo tienen en su mente. Ahí se le dice, ¿no? Esa es la palabra que lo relaciona. Con tanto que han leído, ya saben que significa filo, y electro viene de electrones, y conlleva a esta interpretación. A la base, ¿cómo se le decía, recuerdan? Y así se le dice. Bueno, cuando le digan en el examen de la siguiente lista, encuentre las sustancias electrofílicas o nucleofílicas, se refiere a eso. Quien dé electrones y quien acepte electrones. ¿Bien? Ya. Este producto tenía un nombre especial en esta teoría. Como viene de una adición, se le llama así, no si lo recordamos. Así se le va a denominar. ¿Bien? El término que va a tener. Ya. A ver, voy a hacer acá un ejemplo más para remarcar algo importante.
Ya. A ver, acá lo planteo, acá lo explico. Jóvenes, cuando uno quiere hablar del término acidez, ya le hemos hablado hace un rato, según Arrhenius, la acidez es indicado por este ion, el ion H+1. Ese ion indica acidez. Si hay mayor concentración de ese ion en un medio acuoso, habrá una mayor acidez. O sea, por ejemplo, como le decía, si ahí metemos un clavo, al haber un montón de iones H, mucha acidez, su corrosión va a ser más rápida. Si hay menos H, va a ser más lenta. Eso indica la acidez. Pero según Brostey-Lowry y según Lewis, ese ion no existe. Alguien debe recordar, muchachos, este ion H+1 que indica acidez, según Arrhenius que hemos hablado, ¿por quién es reemplazado en la teoría de Brostey-Lowry y de Lewis? ¿Quién es el equivalente de H+1 que indica acidez en estas últimas teorías? Porque para estos dos últimos no existe H+1. ¿Quién lo reemplaza? Ahí está en la pizarra, si lo han visto. Por ahí está. Este H+1 no existe. Según la teoría de Brostey-Lowry, aquí está, pues, muchachos. Aquí está. Este es el ácido, ¿no? El ácido no bota hidrógenos, el ácido que genera para indicar acidez jóvenes. Ese, ¿no? Es el que indica acidez ahora para estas teorías. Por eso, a veces preguntan en el examen, hay la concentración de iones hidronio que tiene la solución. Eso equivale, jóvenes, a H+1. Por lo siguiente que acabo de hacer con la teoría de Lewis. Observen. Ese ion hidrógeno H+1 que ha liberado el ácido en el agua, según Brostey-Lowry y Lewis, no existe. Es muy, pero muy reactivo. Ustedes saben, el H tiene solamente un electrón, ¿verdad? A ver, el H tiene Z1, tiene un protón y tiene acá afuera un electrón. ¿Qué significa +1? Que no hay electrón. Solamente me queda el protón. Por eso se llama protón al H+1. Es una carga positiva, ¿ya? Que no se está cancelando con ningún electrón que está afuera porque no existe. Esta carga positiva llama cosas negativas. Y ahí, dentro de ese vaso, donde ha salido él, hay millones de moléculas de agua. Y en esa interacción, jóvenes, estos se juntan formando el famoso hidrógeno. Ahora, por cada hidrógeno que haya liberado, por cada hidrógeno que esté suelto, uno a uno, hay un hidróneo, ¿sí o no? Por cada 2 hidrógenos, 2 hidróneos. 3. Por eso, son iguales sus concentraciones. ¿Bien? Ahora, recalco entonces, por favor, este ion, el llamado ion hidróneo, ahora en las teorías de Brostey-Lowry y de Lewis, indican el grado de acidez, no el H+1. ¿Bien? Y ahora viene la explicación de esto de aquí. Jóvenes, el H no tiene nada para aportar, ¿no? Está el H sin electrones de valencia, lo ha perdido. Y el agua, como todos sabemos, su estructura, tiene acá par libres, ¿no? Varios. Y ahí vamos a aplicar lo anterior. ¿Cómo se van a juntar? Él no tiene nada para poner, y el agua, como tiene par libre, pone el par para el dativo. Eso es lo que va a pasar. A ver qué tendríamos acá a la derecha. H, OH2. Y acá sale, jóvenes, el dativo. ¿Bien? A ver, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿cómo se llamaría el agua en este proceso? ¿Qué nombre recibe el agua? Gracias. Es una base, ¿no? Base. Y el ion H+1 sería, jóvenes, un ácido. Y esto se llama aducto. ¿Ok? Y hay que tomar en cuenta eso para hablar de lo demás. Por eso van a encontrar en muchos libros así.
A ver, ¿ustedes saben el pH cómo se calcula? ¿Cómo se define el pH, jóvenes? ¿Recuerdan, verdad? Menos logaritmo de H más 1. Ya, pero se agarran los libros de la CEPREUN y libros cualquier de química, van a encontrarlo también así. Menos logaritmo de hidronios, porque es lo mismo, es equivalente en molaridad, en concentración, en moles sobre volumen, es lo mismo. Obviamente masa molar es diferente, pero eso no estamos viendo acá. Es molaridad, concentración, es misma cosa. Ya, y para cerrar esto de Lewis, jóvenes, solamente la lista que vamos a manejar, ¿no? A veces no me dan la reacción escrita y solamente la sustancia así suelta y tengo que ver si es ácido o base de Lewis. Y de los ejemplos que hemos hecho, primero, muchachos, ácidos sí o sí van a ser los cationes. Ya, los cationes van a ser ácidos de Lewis, como este de acá. ¿Por qué? Porque como son positivos, a los electrones negativos fácilmente los pueden aceptar. ¿Qué hace un ácido? Acepta electrones. Y los cationes perfectamente lo van a hacer. ¿Qué catión? Cualquiera. El oro de carga más 3, el catión cobre de carga más 1. También podría ser un catión poliatómico, ¿no? De varios átomos. Como por ejemplo podría ser el amonio de carga más 1, etc. Ahora al revés. Base de Lewis. Aquellos que puedan dar electrones. ¿Quiénes serían ellos? Los que tengan pares libres. Los que tengan pares libres. Y jóvenes, todo anión tiene par libre. Siempre. Cualquier anión que tenga con el flúor menos 1. Él tiene 7 de valencia, ¿verdad? Más 1 que hagan. Está. Y tiene pares libres. Cualquier anión puede tener esa cualidad. Flúor menos 1. Puede ser de varios átomos también. Cianuro menos 1, el anión bicarbonato, etc. Ya, sigamos por acá. Continúen ahí con la tabla, jóvenes. Ya. ¿Quiénes más podrían actuar como ácido de Lewis? Este no es un catión. ¿Pero qué característica tiene? Que tiene octeto incompleto. Cuando el átomo del medio tiene octeto incompleto, ahí se puede dar que acepte electrones. ¿Bien? Cuando hay octeto incompleto en el átomo central. Jóvenes, ahí tenemos por ejemplo al boro flúor 3. A ver, ¿algún otro elemento que recuerden que con esa característica no tiene octeto completo? Tiene menos de 8. ¿Cuál? Hidrógeno no me va a decir, pues el hidrógeno no es átomo central, ¿no? Es el átomo central. Está el berilio, por ejemplo. El aluminio. Ya. Ellos serían ácidos de Lewis. ¿Por qué el amoníaco, jóvenes, es una base? ¿Por qué el agua actúa como base?
Ellos no son aniones, pero tienen par libre, ¿verdad? Si un átomo tiene par libre en el átomo central, puede actuar como base también. ¿Ya? Moléculas con par libre en el átomo central. Ya. A ver, jóvenes. Acá, por ejemplo, vamos a tener el agua. Tenemos el amoníaco. Y algo muy relevante. Eso lo van a ver todavía más adelante. Y acá entendamos esto. ¿Recuerdan quiénes son las aminas? ¿Idea de cómo es una amina, jóvenes? Muy bien, una amina es un compuesto orgánico que se escribe de forma general así: RNH2. Debido al par libre que tiene acá el nitrógeno, estas van a ser bases, ¿de acuerdo? Son bases nitrogenadas, que lo vamos a ver en un rato cuando hagamos bases débiles. Ahí se va a ver su K sub B y todas esas cosas. ¿Ya? Ahí hay que recordar eso. A ver, lo siguiente es un poco complicado de demostrar. Voy a ponerlo porque es necesario tenerlo en cuenta. Los óxidos se van a clasificar también como ácido base de Lewis. Habían óxidos con metales y con no metales. ¿Qué óxido, jóvenes, es ácido para nosotros? Y ahí están los óxidos no metálicos, ¿no? Recuerdan que los óxidos no metálicos se llamaban óxidos ácidos. Con el agua formaban ácidos. Y ahí tenemos el CO2, el SO3, por ejemplo, el cloro 2, oxígeno 7, etc. ¿Bien? Acá tenemos a los óxidos metálicos como base de Lewis. ¿Cuál óxido? Cualquier óxido metálico. Por ejemplo, el óxido ferroso, el óxido de sodio, el óxido áurico, etc. Y bueno, ahí quedó. Falta acá nomás uno y terminamos. Hace unos años atrás vino esto en el examen. Vino esta sustancia. Y quería que lo clasifiquen como ácido o como base. ¿Dónde entraba esto, jóvenes? Este es un hidrocarburo muy especial. Pertenece a la familia de los alquenos. ¿Recuerdan cómo era su composición de los alquenos? Ya está. Y bueno, ahí hay algo muy complejo, que un alqueno cuando entra a una reacción química, en un momento del desarrollo de la reacción, este pi los da como dativos. ¿Bien? No se evalúa así nomás porque es un mecanismo de reacción. Hay etapas que es muy complejo. Pero en un momento de su interacción con otras sustancias, este pi, uno de los carbonos, lo usa como dativo para unir a otra sustancia. Puede dar electrones. ¿Bien? Y se define como base. Ya ahí está. Bien, jóvenes, listo. Quedó ahí todo. Voy a hacer las preguntas para acabar con esta parte y pasar a electrolitos.
Bueno, a esto lo dejo así. Espero que no haya problema en comprender lo que significa, ¿no? La teoría de Lewis es la teoría más amplia de todas. Esa teoría contiene dentro todo lo que dijeron los anteriores. O sea, un ácido de Brochet-Lowry también es un ácido de Lewis, ¿sí? Una base de Arrhenius es una base de Brochet-Lowry y de Lewis también. Es una teoría más amplia y contiene a las demás. En cambio, al revés no. Un ácido de Lewis no necesariamente va a ser también un ácido de Brochet-Lowry y de Arrhenius. ¿Bien? Eso es algo que preguntan demasiado. Entonces, por ejemplo, si el HF en el agua es un ácido, según Arrhenius, el HF en el agua, acá y acá, también va a ser ácido. También se define de esa manera. ¿Está bien? Ya, listo, jóvenes, voy a borrar por allá. Si lo permiten, si no, no hay problema. Ya. ¿Dónde tiene que ser la longitud del radio de la... Sabe que aquí tiene que haber...
Ya, voy a la primera pregunta. La 1 dice, con relación a la teoría de Arrhenius, señale lo que es incorrecto. Bueno, aquí está lo que dijo Arrhenius, jóvenes, y la primera plantea que solo se puede usar como solvente al agua. Verdadero, ¿no? Es solamente lo que usa. El ácido sulfúrico es monoprótico, ¿no? Es un ácido que tiene 2 hidrógenos, por lo cual sería diprótico. Ya puede votar 2, solamente 1. Una base contiene en su estructura 1 o más iones OH-1, así son hidróxidos, y es lo que tiene que tener, 1 o más. La clave acá sería incorrecto, solamente 2. La C de casa es la respuesta. En la pregunta 2, de la siguiente lista de especies químicas, indique el número de ácidos y bases según Arrhenius. Bueno, aquí está la idea de Arrhenius. Y si ven la lista, el primero encaja acá. Es un ácido de Arrhenius. El segundo no está en ninguna de las consideraciones de Arrhenius, no tiene clasificación. La tercera tampoco. La tercera sería una base de Lewis, porque es una amina, ¿sí? Pero acá en Arrhenius no tiene forma. La cuarta sí. La cuarta está acá, ¿no? Es un hidrácido, es un ácido. La quinta es un hidróxido, una base. Y el catión cobre más 2 sería un ácido con Lewis, pero no. Con Arrhenius no tiene tampoco clasificación. Clave sería 2 y 1, ¿verdad? La C. 2 ácidos y una base nada más según Arrhenius. ¿Está bien? La C. El primero y el cuarto son ácidos. Y el quinto es la base nada más. No hay más según Arrhenius. La C de casa. Voy a copiar por acá la pregunta 3. Ya. Veo la pregunta 3 y dice, para la reacción de nitración del benceno se requiere de la presencia de los iones NO2 más 1. Para obtener estos iones es necesario primero hacer reaccionar el ácido sulfúrico con el ácido nítrico. Y ahí está la reacción. Falta acá colocarle menos 1 nomás al final. Arriba una carga menos 1. ¿Sí? Y ahí salió. Bien, jóvenes, como les comentaba, esta idea acá es igual que este de aquí. Acá yo hago reaccionar ácidos de Arrhenius, pero uno se mantiene como ácido, es el que da el hidrógeno, y el otro lo acepta, se vuelve base. Ese es cuando yo hago reaccionar 2 ácidos de Arrhenius. Acá igualito, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido nítrico. Ambos en el agua botarían su hidrógeno, serían ácidos de Arrhenius, pero acá ya no es así. ¿Quién se queda como ácido? ¿Cuál se mantiene como ácido de la reacción? El sulfúrico, por lo que hemos visto, ¿no? Él entrega acá su hidrógeno, sería ácido y él sería base. Ahora, lo que él ha dejado que es de acá, si él es ácido, lo que ha dejado es su llamada conjugada, ¿no? Es lo que hemos concluido de lo que está en la pizarra. Si esta era base, lo que él ha originado es su opuesto, su ácido conjugado. Ahí están los pares conjugados. Y ahora respondemos nada más. Primera, el ácido nítrico actúa como ácido en la reacción directa, no actúa como base, está mal. La base conjugada del ácido sulfúrico es el bisulfato, verdadero, está correcto la 2. Tanto el H2SO4 como el HNO3 trabajan como ácidos. No, pues no pueden haber 2 ácidos en la reacción, falso. Sería lo correcto solamente 2. Falso, verdadero, falso. La D, ¿no? La D de Dinamarca. Desde acá también, ¿por qué no complementarlo? Recordemos, jóvenes, cuando yo hago en Brostolori reacción de 2 ácidos, me ayuda a evaluar la llamada fuerza de acidez de estos. El ácido sulfúrico sería un ácido más fuerte que el ácido nítrico, por lo que le pasó su protón. ¿Bien?
Muy bien. Ahora sí voy a borrar lo que está por acá. Ya. Voy a la pregunta número 4. Dice así. Usando la teoría de Bronsted y Lowry, indique verdadero o falso. La primera, el ion bicarbonato puede ser una sustancia o especie anfiprótica. Ya, para que sea anfiprótico, como saben, tiene que tener la capacidad de entregar hidrógenos y también de aceptarlos, o sea, ácido-base, ¿no? A veces en el examen me dan a la sustancia en dos reacciones diferentes. Veo, ¿no? Entonces, en una ha dado hidrógeno, es un ácido, acá lo ha aceptado, es una base, es un anfiprótico. Así lo dan muchas veces. Pero como en este caso lo dan así, suelta la sustancia, y hay que evaluar si puede hacer los dos o no. ¿Qué hacemos? La teoría, ¿no? A ver, lo hacemos así. Para que una sustancia sea llamada anfiprótica, tiene que tener estas dos características. En algunas reacciones tiene que ceder H más 1 y en otra reacción ahora ya tiene que aceptar H más 1. Bien, vamos al primer punto, jóvenes. Que pueda ser un ácido de Arrhenius, acá mejor lo ponemos, ¿no? Ácido de Bronsted y Lowry, perdón. Y una base por acá, ya. Para que pueda ser ácido, es muy simple, jóvenes. Basta que la sustancia tenga en su fórmula hidrógeno. Basta que tenga eso y va a ser un ácido de Bronsted y Lowry. Por ejemplo, tiene hidrógeno, ¿no? Audio, Mikin, por favor. Lowry. A ver, encuentren una característica en las bases de esta teoría.
recalco jóvenes. Entonces, ácidos habrá un montón. Cualquier fórmula que tenga hidrógeno podrá ser un ácido. Por ejemplo, jóvenes, el agua, el pH 3, un catión como por ejemplo el amonio, o como lo que está dando el problema, el anión bicarbonato. Basta que tenga H y puede ser ácido de Brostey-Lowry. A ver, base, ¿qué han encontrado en común en algunas bases de Brostey-Lowry? Tenemos ahí 3 ejemplos. Aniones, miren, aniones, ¿ya? Aniones. Como ellos son negativos, el H positivo puede ser aceptado sin ningún problema, ¿está bien? Entonces, lo primero que acá podemos citar, también como lo dijo Lewis, acá van a ser aniones. Cualquier anión, ¿ya? Y finalmente, veamos acá. Este no es un anión y está aceptando hidrógeno. El agua tampoco y acepta hidrógeno. ¿A qué se debe que pueda aceptar hidrógenos? A que tiene par libre. Acá hay par libre. Si son aniones, o tal vez si la molécula tiene par libre, eso puede actuar como una base de Brostey y Lowry. Bueno, muchachos, el bicarbonato cumple con las dos condiciones, ¿no? El bicarbonato es un anión. Al ser negativo puede aceptar hidrógenos. Tiene hidrógenos para poder liberar, puede ser un ácido también. ¿Verdadero? Esa alternativa es correcta. Ya, la primera está bien. Ya, voy a la 2. El H-bromo y el hidronio actúan como ácidos. Claro, tienen hidrógeno, ¿verdad? Así que bajo la idea de Brostey-Lowry, si una molécula tiene átomo de hidrógeno, puede actuar como ácido. ¿Ya? Al tener hidrógenos dentro de la composición, pueden ser ácidos, pueden entregarlo a alguna sustancia. Esa es verdad. Y la última. Forman un par conjugado, el ácido nitroso y el NO2-1. A ver, ¿será un par conjugado? ¿Sí o no, jóvenes? Y de lo que está en los ejemplos en la pizarra, marcaríamos que es verdadero, por la siguiente situación. Cuando tenemos un par conjugado, jóvenes, solamente ellos se diferencian en un hidrógeno. Vean los ejemplos que están ahí en la teoría. Se diferencian en un ion H más 1. ¿Sí? Lo pueden comprobar. Par conjugado se diferencian en un hidrógeno nomás en la fórmula. Par conjugado diferencia de un H nada más. Como acá la diferencia va a ser un H, es un par conjugado. ¿Bien? El que tiene el H adicional es el ácido de la pareja. El que tiene un hidrógeno menos es la base. ¿Bien? Todo está correcto. Ya, la clave es la C de casa. Ya, la 5 sale rápido, dice así: dada la siguiente química, usando la teoría de Lewis, ya está más claro que todo, teoría de Lewis, indique lo que va a hacer, dice,
lo que se puede afirmar, lo correcto. Ya, aplicando las conclusiones de la comparación final que hicimos nada más. Jóvenes, este de acá es un catión, ¿verdad? Como este de acá es un catión, obviamente tiene que actuar como un ácido de Lewis. No hay otra opción para un catión. Entonces, el que le acompaña en la reacción tiene que ser una base. ¿No? Y ahí quedó. ¿Qué va a pasar ahora? Hace los electrones. Y a ver, marcamos. Primera pregunta. Es una reacción de neutralización, ¿verdadero o falso, jóvenes? Si tengo un ácido que está reaccionando con una base, es obviamente neutralización. No va a generar sal con agua porque eso solamente ocurre en arrenios. Pero sí se llama de esa manera, es verdadero. El amoníaco actúa como base, así es. La molécula de amoníaco y el ion plata más 1 se unen por enlace covalente coordinado. Así es la teoría de Lewis, ¿no? Ahí va a haber enlace dativo entre los dos. Bueno, muchachos, sería todo verdadero. La de alianza. Y la 6, para terminar. Acá vamos a ver la 6. Bien, respecto a la teoría de Lewis, dice que marquemos lo incorrecto. Primera proposición. Un ácido es capaz de recibir un par de electrones. Así es, ¿no? El ácido acepta un par de electrones para el dativo. Una base es la sustancia que dona un par de electrones. Así es. Ceder, donar, aportar son sinónimos. Y es correcto. Es verdad. En la reacción ácido-base se produce transferencia de un par de electrones. Y no hay transferencia, jóvenes. Transferencia es sinónimo de enlace iónico. Transferencia es que un átomo pierda y otro átomo gane. Y acá no hay transferencia. Acá hay una compartición. Si bien es cierto, un átomo pone los dos, cede los dos, ese par es de ambos, no se ha transferido. Así que ese es falso. ¿Bien? Los iones H más 1 son cationes, tienen carácter ácido, verdadero. Los iones negativos ahí, básico, verdadero. La clave es la C. ¿Ya? La C. Hay compartición, muchachos, no hay transferencia.
sí que tengo ahí. Perfecto, acá tendrá que ser así.